Ok, listo, sin más ni más vamos iniciando con esta clase del día de hoy, semana 3 para este segundo módulo. Vamos a ver. Bueno, primero que todo, buenas noches. Y segundo, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos, muchachas, hasta acá. Algo que se haya visto la semana anterior. Ok, De mi punto, claro. ok, bueno. Para el día de hoy vamos a ver tres temas eh, bastante interesantes, bastante atinentes a lo que es la parte estadística. Así es que pues ojalá que les funcione bastante para lo que hacemos y pues vamos viéndolo por acá. El primer temita es la parte de redondeo, esto para que nos quede claro, ¿verdad? En cuanto a lo que es la ley de redondeo. Aunque si bien es cierto, si utilizamos calculadora y la sabemos programar, pues nos va a redondear a la cantidad de cifras que mejor convenga. Y si usamos Excel, ni para qué, ¿verdad? Es todavía mucho más sencillo. Pero bueno, igualmente si no tenemos ninguna de las dos, tenemos que conocer las reglas que se utilizan en cuanto a la cantidad de decimales que yo necesito redondear, ¿no? El proceso es muy simple, ¿verdad? Es simplemente ver la cantidad de decimales que yo tengo, la cantidad de decimales a las cuales tengo que redondear y el número que está a la par del que voy a redondear. Vamos a ver este ejemplo que está acá, el primero, donde dice que, bueno, la regla de 5. Básicamente siempre vamos a girar ahí con torno al número 5. ¿Ok? Qué pena, denme un segundito acá para una cosa. A la hora de pasarlo, no sé por qué se me pasa. Vean bien que estoy haciendo esto y de una vez para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer número que es 45,35. O sea, yo necesito redondearlo a un decimal. Voy a hacer una aclaración acá con respecto al redondeo, y es que cuando nosotros redondeamos, realmente lo que nosotros estamos haciendo es tratar de acercarnos más a la cifra. O sea, a veces no vale la pena abusar del redondeo, porque realmente el redondeo es más bien alejarse del valor real del que yo tengo, ¿verdad? Vean por ejemplo acá, si tengo 45,35 y yo lo redondeo, va a quedar 45,4. Si lo vemos desde un punto de vista bastante objetivo, esos dos números son completamente diferentes. Pero bueno, en cuanto a ley de redondeo, está aceptado porque se va a acercar al número, en este caso al 45,35. Bueno, vean que ese 5, que es el número que se va a ir, va a redondear el 3. ¿Y por qué? Porque es 5 o mayor a 5. Esa es la ley de redondeo número uno, la cual pues si el número es 5 o mayor a 5, le va a sumar uno al que queda. Vuelvo y repito, en este caso el que va a redondear es el que se va. Yo puedo tener más decimales, ahorita voy a hacer unos ejemplos más adicionales, pero en este caso el número que se va, que es el 5, que es el que está a la par, perdón, del que queda, le va a decir al 3, súmele uno. En el caso siguiente pasa algo muy similar, en este caso el 7, que como es 5 o más mayor a 5, pues ese 7 le va a decir al 2 que le sume uno. Y aquí pues también voy a sustituir el punto por coma. Okay, listo. En el tercer caso pasa lo contrario. El número que se va le va a decir al que se queda, en este caso como es menor a 5, o sea, de 4 para abajo, 4, 3, 2, 1, le va a decir a ese 3
el 3, perdón, le va a decir a ese 2 que se quede igual, que no cambie, ni le va a sumar ni le va a restar, se va a quedar intacto. ¿Okay? Cuando hablamos de perdón, de decimales, voy a cambiar esto acá. Como les dije antes, ahí qué pena, disculpen, pero porque en el examen de esta semana se especifica que utilice coma como separador de decimales. Entonces de nada me sirve a mí aquí de que se esté usando punto si lo que se debe utilizar es una coma. Ok, bueno, voy a irme para acá. Bueno, para acá no, déjenme para más bien compartir, porque si no, no estaría compartiendo. Ok, tenemos este número. Voy a explicar un par de ejemplos adicionales para corroborar que les quedara bien, y ahorita entramos ahí en preguntas ahí al azar. Ok, vamos a poner el ejemplo de que este número, que tiene 4 decimales, yo lo voy a redondear a 2. Okay. Entonces ya yo sé que por lo menos estos dos decimales se van a ir. Se va a ir el 8 y se va a ir el 7. Va a quedar el 2,34. Pero entonces, como me están pidiendo que utilice la ley de redondeo, yo tendría que ver cómo va a quedar este 4. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después de ese 4 todos los demás se van. Entonces el número que yo tengo que ver para saber si este 4 va a quedar igual o se le va a sumar 1 es este 8, el número que está a la par del que voy a redondear. Entonces este 8 cumple con la regla de que es 5 o mayor a 5. Por lo tanto, este 4 se le va a sumar 1. Entonces, en vez de quedar 4, queda 35. Entonces, este número, 2,3487 decimales, si lo redondeamos a 2, va a quedar 2,35. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer lo mismo con este número. Este número lo voy a redondear también a 2 decimales. Por lo tanto, estos dos se van. Se va el 2, se va el 9 y cualquier otro que esté aquí en adelante. Pero en el que yo me tengo que fijar para saber, porque ya yo sé que va a quedar así, pero lo que tengo que determinar es cómo va a quedar este 5. Si va a quedar igual o se le va a sumar 1. ¿Cómo lo sé? Bueno, el que voy a redondear es este, y el que tengo que fijarme es el que está a la par. Este es un 2, cumple con la regla de que es menor a 5. Por lo tanto, este número que queda aquí a la par, que es el 5, permanece exactamente igual. Ni se le suma ni se le resta. ¿Ok? Ok, vamos a ver, Karelin, me ayuda con este, porfa. Me lo va a redondear a 2 decimales. El 8 que está a la par del 4 pasaría a 5. ¿Cómo? Perdón. El 8 que está... El 8, ajá, el 4,87, como 8 es mayor a 5, entonces el 4 pasaría a 5.
Pero vamos a redondearlo a dos decimales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Así. Este, sí, Ok. ¿Alguien más que piense lo mismo? 749, profe. 749, profe. Ok. Como yo voy a redondearlo a dos decimales, el que se va es el 7. En este caso, pues la apreciación suya, Karelin, si estuvo bien, ¿verdad? Es mayor a 5, pero es mayor a 5 el 7. El 4 queda igual. El que tengo que determinar ahora es este 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que voy a redondear es el 8. El que se va es el 7, pero el 7 me va a decir cómo va a quedar ese 8. Por lo tanto, como es mayor a 5, entonces ese 8 va a quedar en 7,49. Porque estoy diciéndole, estoy indicándole que lo redondeé a dos decimales. Si yo le dijera 1, bueno, entonces sí, hubiera quedado 7,5. Pero en este caso, de ahí no va a pasar. De ahí sería otro tema, ¿verdad? El cual podríamos analizar más adelante, pero es como para no entrar en mucho detalle con respecto a los redondeos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces quién sigue por acá. Gracias ahí los que me ayudaron antes. Vamos a ver. Juan Carlos Chacón. Igual vamos a redondear este a dos decimales. ¿Cómo quedaría? noventa y siete cincuenta, profe. O Pucha. 97.5. No, no, no. Lo que me sorprende es que la voz suya cambió muchísimo. Porque aquí dice Juan Carlos Chacón y la voz suya se escucha como la de una muchacha. ¿Quién contestó? Disculpe, Ah, yo cargué. ok. Entonces Juan Carlos no está. Contestó ahí por mensaje, profe. Por mensaje no. Necesito que participen. Basilio Abad. Seguir exactamente las mismas reglas del juego. Le estoy diciendo que me lo redondea a dos decimales. Bueno, entonces ya yo sé que va a quedar esos dos decimales. ¿Quedan así o no? Sí, profe. Sí, pero ¿por qué no Igual, me está respondiendo quien yo le estoy preguntando? Qué extraño, ¿eh? ¿Quién respondió antes? A ver, ¿están ahí o no están ahí, muchachos? sí, señor. Bueno, sí, usted ya sé que sí están, pero ay, vamos a ver. Bueno, Abad creo que no está porque no me respondió. Juan Carlos tampoco está porque no me respondió. O sea, están aquí, pero no están conectados. No por lo menos al 100%. José Andrés. Sí, se me escucha, profe. Sí. Vamos a redondear este número a dos decimales. ¿Queda así? ¿O hay que hacerle algo más? Bueno, queda así porque no es mayor a 5, profe. Ok. Queda así porque se van el 4 y el 5. Entonces el 7 va a quedar así porque el 4 le va a decir que se quede así. Porque es menor a 5. Ok. Bueno. Como vi que no están como muy atentos, o yo no sé si es que el tema ya lo entienden, pasamos al siguiente. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Mm.
Vamos ahora con el tema de porcentaje. Aquí tenemos que tener claro de que cuando nosotros hablamos de porcentajes, estamos hablando en términos del 100%. Cuando decimos 100%, nos estamos refiriendo a una cantidad completa. Puede ser que tal vez acá nos podríamos referir a un lote de producción, a un lote de entrega, a una cantidad de pedido. Pues bueno, en este caso vamos a determinar que el conjunto completo o la unidad completa va a representar el 100%. De ahí para adelante pues vamos a fraccionar algo muy parecido a lo que hicimos. Perdón. Ay, creo que era un estornudo, pero no fue. Bueno, algo muy parecido, no. O sea, básicamente lo mismo que vimos la semana pasada con respecto al gráfico de circular. Que ahí voy a reunir un 100%, pero ese 100% lo voy a fraccionar en diferentes variables. Lo mismo pues va a pasar acá. A mucha gente acá se le complica el hecho de pasar de un lado a otro. ¿A qué me refiero? Bueno, hablamos de pasar de cantidad a porcentaje. Lo único que yo tengo que saber es lo que acabo de decirles, que el 100% de los datos me va a representar el total. O lo que es lo mismo, el total me va a representar el 100% de los datos. No sé si eso lo entienden o si eso se les complica. Se los explico de otra manera, ¿verdad? Pero básicamente, si en mi casa viven 6 personas, bueno, esas 6 personas vienen a ser el 100% de las personas que viven en mi casa. ¿Verdad? Que lo puedo decir por porcentaje, o sea, el 100%, o la cantidad total. La cantidad total, pues 6 personas. Entonces, es nada más manifestar la cantidad en términos de total o en términos de porcentaje. Digámoslo de esta manera. Podemos convertir la notación decimal a porcentaje. Simplemente multiplicamos el número decimal por 100. Si nosotros tenemos 0,1, o sea, una cantidad de 0,1, y lo multiplicamos por 100, lo que estamos diciendo es que tenemos el 10%. No sé si a veces han visto de que en vez de utilizar por ciento, utilizan 0, algo. Bueno, ese 0,1 viene a ser lo mismo que 10%. O lo que es lo mismo, si yo tengo 0,2, viene a ser lo mismo que 20%. Bueno, simplemente ¿cómo logramos eso? Bueno, ya es que hay mucha gente que lo hace mental y matemáticamente, pero si no, el número que yo tenga, simplemente lo multiplico por 100 para saber el porcentaje. Pero perfectamente podemos guiarnos por notación decimal. Lo que hacemos es que nos movemos, aquí es un truco, ¿verdad? Nos movemos la cantidad de decimales que tenemos. En este caso, si lo estoy multiplicando por 100, es porque tengo 2 ceros y nada más lo muevo 2 espacios a la derecha. Vamos como medio truco para verlo así. Voy a pasarme un toquecito. Yo creo, no sé si estoy compartiendo la pantalla o solo estoy compartiendo. Sí, lo estoy compartiendo. Vamos a verlo de esta otra manera. Acá. Y voy a habilitar la calculadora. Me avisan si ven la calculadora ahí que estoy desplegando. Sí, se ve, profe. Okay. Esa es una calculadora común y corriente, no necesita científica, pero igualmente si tienen científica todavía mejor. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos un lote de 1200 unidades. Al colocarle yo aquí esta U, es para que ustedes vean que me estoy refiriendo a una cantidad, o sea, unidades. O sea, yo las puedo agarrar y las puedo contar, y cuando las cuente, al final voy a contar 1200 unidades. Cosa muy diferente, nada más voy a hacer la aclaración, cosa muy diferente que yo coloque aquí este número. Ya al colocarle el símbolo de porcentaje me estoy refiriendo a otra cosa, no a una cantidad. Entonces, vamos ahí para qué. Entonces resulta que de esas 1200 unidades yo tengo
600 unidades defectuosas. Ok, vea que aquí tanto en esta parte de acá como en esta parte de acá después de la coma estoy utilizando cantidades, no estoy utilizando porcentajes. Entonces, si yo le pregunto a ustedes a qué porcentaje corresponde 600 unidades, mira, voy a preguntar por porcentaje. ¿A qué porcentaje corresponde 600 unidades? ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo, la cantidad que yo tengo, que es la parte del total, o sea, la cantidad pequeña, digámoslo así, lo vamos a dividir, para buscar aquí el símbolo dividido, lo voy a dividir entre el total. Repito, la cantidad que yo tengo, lo divido entre el total. Y después lo multiplico por 100. Si hacemos eso en la calculadora, 600 dividido entre 1200, ¿okay? Aquí tengo que es 0,5. Recuerden que para pasarlo a porcentaje, perdón, nada más lo multiplicamos por 100, que es lo que voy a hacer ahorita. Por 100 tengo que es el 50%. O sea, al multiplicarlo por 100, este 50 va a tener el símbolo de porcentaje a la par. Ya no estoy hablando de una cantidad, sino que estoy hablando de un porcentaje. ¿De cuál porcentaje? Del porcentaje que me representa 600 dentro de 1200. Básicamente eso lo que quiere decir es que si yo hago un círculo y quiero representar esas 600 defectuosas, va a agarrar la mitad del círculo, porque vea que me lo está diciendo acá, ese 50% me va a decir que es la mitad del total. Entonces quiere decir que 600 me va a representar el 50% de ese total. Y normalmente casi siempre hablamos en términos de porcentajes, casi nunca decimos las cantidades. ¿Por qué? Porque queremos ver lo que se está representando dentro de un total, dentro de una población. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Yo uso ahí el color rojo para la respuesta. ¿Okay? Tengo 500 unidades. ¿Okay? De esas 500 unidades, 25 están defectuosas. Vamos a ponerle la U también. 25 están defectuosas. Lo mismo. Vean que normalmente si yo tengo, y les digo eso porque en el examen viene así, si yo les estoy planteando cantidad, normalmente les voy a preguntar por porcentaje. Y si les estoy planteando porcentaje, voy a preguntarles por cantidad. Ahí me estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué porcentaje representan esas 25 unidades del total? Esa vendría a ser la respuesta. Repito, hacemos exactamente igual. La cantidad que yo tengo, la voy a dividir entre el total, que viene a ser la población, y para saber el porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces aquí viene la calculadora. 25 lo vamos a dividir entre 500. ¿Okay? Si yo multiplico eso por 100, me va a dar el porcentaje y me va a decir que es un 5%. Ven, estoy tomando cantidad como referencia dentro de un total para preguntarles por un porcentaje. Entonces ya yo sé que se me dice, mire, madre, ¿cuánto? Perdón la palabra. Me dicen, mire, Luis Fernando, ¿cuánto porcentaje de defectuosas iban ahí en ese lote de las 500? Bueno, iba un 5%. O sea, esas 25 unidades me representan un 5% de ese total. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Les quiero escribir tan rápido que escribo raro. Vamos a ver este segundo ejemplo acá, pero este me lo va a responder alguien. Si no están seguros, bueno, supongo que sí, porque nadie me preguntó nada. Pues entonces tranquilos, lo vamos haciendo entre ambos, ¿verdad? Vamos a ver, Lady. Ok, Lady, tenemos 800 unidades, pero me resulta que 12 salieron defectuosas. Okay, ¿qué porcentaje me representan esas 12 dentro de las 800? Sería 1.5%. No sé, vamos a ver. ¿Cómo lo hizo? Sería 12 dividido entre 800. ¿Mm? Correcto, 12 dividido entre 800 y luego vamos a multiplicar eso por 100. Entonces sería ¿qué? 1.5%. 1,5%, lo que me representa esas 12 unidades dentro de las 800. ¿Es mucho o es poco? Bueno, eso ya va a depender de los lugares donde ustedes trabajen, qué tanto aceptan, qué tanto porcentaje de defectuoso, pero bueno, ya más o menos ya saben, si no lo tenían claro, a qué se refieren cuando hablan de porcentaje defectuoso. ¿Ok? Voy a hacer uno más para pasar al revés. Ahora pasar más bien de porcentaje a cantidad. Ok. Tenemos 400 unidades y tengo 4 unidades defectuosas. Okay. Misma pregunta. ¿Qué porcentaje me representan esas 4 unidades de defecto? Evelyn María. Lo ideal acá es que ustedes no me den la respuesta, más bien que empiecen por decirme cómo llegaron a esa respuesta. Creo que sería lo más fácil y así pues todo lo ven. Sí, profe, sería 400 unidades dividido entre 4 400 unidades dividido entre 4. Okay. por 100. Así, por 100. Mm. Okay. ¿Qué es pelote? Yo creo que eso no me va a dar. Vamos a ver. 400, perdón, entre 4 son 100 y luego lo multiplico por 100, me va a dar 1000, 10.000, sea bárbaro. Creo que algo está mal acá, ¿verdad? Que si no serían 10.000. 10.000%. 4 dividido entre 2, 4 dividido entre 400, perdón. Ah, ok. Sí. Recuerden la cantidad dividida entre el total. Entonces yo creo que ahora sí me va a dar. Entonces dice que 0,01, lo que es lo mismo al 10%. Perdón, el 1%. Entonces quiere decir que 4
4 representa el 1% de 400. Una de cada 100, que vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Una de cada 100, pues si tengo 400, pues 1, 2, 3, 4, y esa es la cantidad que tengo acá. Ok, ahora vamos con esta otra parte. Esto es más bien al revés. Aquí tenemos 4.600 unidades. Pero resulta que yo estoy manejando un 5% de tolerancia, digámoslo así. Ya yo sé que yo no me puedo pasar de ese 5%. ¿Ok? Pero ¿cuánto es ese 5% en cantidad? Vamos a ver pues, si lo planteamos así. O sea, ese 5%, ¿cuánto es en cantidad? ¿Okay? Digamos que muy sencillo, ¿verdad? Los 4.600 que yo tengo, lo voy a multiplicar por el porcentaje. Así de fácil. Dame un segundito para cambiar aquí la calculadora, porque si no, no se va a ver el porcentaje. Aquí tampoco se ve. Aquí está. Entonces, 4.600 y yo manejo un 5% de tolerancia, quiere decir que estoy manejando en términos de cantidad 230 unidades. Entonces, es lo mismo decir que 230 es el 5% de 4.600. Si tengo 1.400 unidades, voy a poner esto en rojo, nada más para... Tengo 4.000 unidades, 1.400 unidades, y manejo un 1,5 de tolerancia, igual, ¿verdad? Vamos ahí, tolerancia. La pregunta es la misma. ¿Cuánto es 1,5% en términos de cantidad? Igual, 1.400 lo vamos a multiplicar, no por una cantidad, lo vamos a multiplicar por un porcentaje para obtener ese porcentaje, saber cuánto es el, 1,5% de 1.400. ¿Okay? Por 1,5%. Y dice que es 21. Perdón. Entonces aquí ya sabemos que 21 unidades viene a ser el 1,5% de esta cantidad total, que son 1.400. Profe, ¿y si no tuviéramos el signo de porcentaje? Si no tuviéramos el signo de porcentaje, no sería un porcentaje, sería una cantidad. No, me explico. Si no tuviéramos el signo de porcentaje en la calculadora, así, ¿cómo se saca el porcentaje? Habría que dividirlo entre 100. O sea, este 1,5 habría que dividirlo entre 100. Digámoslo así. 1,5 lo divide entre 100. Y ese sería el número por el cual lo multiplica. 0,015.
Pero no tiene el porcentaje la calculadora suya. No sé si tiene, pero digamos, que para saber, digamos, en una ocasión así especial, que tengo que hacerlo a mano o así. Ok. Sí, hágalo, le va a dar lo mismo. Si lo multiplica por 1,5%, lo multiplica por 0,015, lo mismo. ¿Alguna pregunta con respecto a pasar de un lado a otro, pasar de cantidad a porcentaje? Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos, igual, para desarrollar un poquito más el tema, ya en términos generales. Suponga que se hizo una compra una encuesta, perdón, a 20 personas para conocer la cantidad de veces que los clientes visitan una tienda para realizar compras a lo largo del mes. Se encontró que dichas personas mínimo visitan 2 veces al mes dicha tienda, como máximo lo hacen 10 veces. ¿Okay? Acá, si queremos verlo en términos de ay, mira, ¿qué es esto? Me pasé a la siguiente. Acá. No me hagan caso, no me hagan caso. Aquí más bien es que vamos a empezar con distribución de frecuencias. No sé por qué tenemos esa parte ahí. Por eso fue que mejor hice algunos ejemplos acá, porque ya aquí de eso no tenía más ejemplos en la presentación. Y como les decía, vienen algunas preguntas con respecto a eso en el examen. Okay, si tienen alguna pregunta, con gusto. Si no, entonces para entrar a ver este siguiente tema, básicamente viene a ser la primera herramienta de calidad que vamos a ver. Esta es una de las 7 herramientas básicas, lo que son histogramas y distribución de frecuencias. Voy a explicarles acá en términos de, digamos, de teoría, aunque a mí me gusta más explicar en términos prácticos. Entonces igualmente voy a hacer un ejemplo muy parecido al que está en la presentación, porque ahora sí les adelanto un poquito más. Hay dos actividades de evaluación para esta semana, considerando que van a tener mucho tiempo de acá al próximo lunes que nos veamos, que va a ser dentro de 15 días. Tienen un examen y tienen un trabajito, digámoslo así. Yo les voy a poner una imagen, un gráfico, y en base a ese gráfico tienen que hacer un pequeño análisis, ¿okay? Que es un gráfico muy parecido al que vamos a ver ahorita. El examen son 15 preguntas de lo que acabamos de ver ahorita, que son redondeo y porcentajes. Entonces, más o menos así está dividido las actividades de evaluación para esta semana. Bueno, entonces como lo veía acá, el ejemplo que tenemos acá, un ejemplo práctico, es que tenemos 20 personas. O sea, la encuesta se realizó a 20 personas. Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que vamos a trabajar con una población, con una unidad poblacional de 20. Y nosotros vamos a hacer una distribución de frecuencias. Vamos a agrupar esas 20 personas dependiendo de el comportamiento que tienen. ¿Cuál es el comportamiento que queremos ver?
Bueno, queremos ver un comportamiento de la cantidad de veces que visitan esas 20 personas, la cantidad de veces que visitan la tienda. O sea, vamos a encontrarnos con personas que probablemente visiten la tienda una vez al mes, entonces la vamos a agrupar en esa una vez, o probablemente visiten la tienda 3, 4, 5, bueno, eso va a depender entonces de cómo se comporte cada una de esas 20 personas, así lo vamos a agrupar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el histograma. El 702. Pero ese... Perdón chicos, denme un segundito. Este no es de hoy. Bueno, y yo creo que yo creo que no soy el único que inició la semana medio despistado. Claro, porque aquí me está escribiendo una muchacha, pobrecilla, que no la acepta, que no, es que está en el grupo de los martes. Listo. Ok, entonces vamos a ir armando primero la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ir así en este orden. Vamos a hacer primero la tabla de distribución de frecuencias, donde vamos a acomodar los datos. Posteriormente, en base a esa tabla, vamos a hacer el gráfico de histograma, ¿ok? Que ya luego el gráfico es el que me va a decir todo ese comportamiento. Lo primero que tenemos que definir es la cantidad de clases. Aunque bueno, aquí tenemos que lo ideal es ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o mayor a menor, como quieran. Lo que pasa es que, digámoslo así, yo voy a asumir de que ustedes ya tienen Excel y Excel se los ordena, o por el contrario, igualmente yo les voy a dar los datos ya ordenados. Entonces ahí digamos ese primer paso, veámoslo como transitorio. El segundo, como les decía, es determinar la cantidad de clases. La cantidad de clases se refiere a la cantidad de columnas. Y las columnas van a ir pegadas. Van a ir pegadas porque terminando una, empieza la otra. Bueno, suena muy lógico, pero ya van a ver por qué. La manera de determinar la cantidad de clases o la cantidad de columnas, las vamos a determinar por medio de esas reglas. Si los datos son menos de 50, pues podemos trabajar con 5, 6 o 7 clases. Eso pues ya va a depender de cómo a mí me convenga mejor utilizarlo. Pero bueno, en este caso vean que son 20 personas. Mi población es de 20, por lo tanto, pues yo podría trabajar con 5, 6 o 7. En este caso vamos a trabajar con 5, ya que son poquitas, la verdad son poquitas, entonces vamos a trabajar con 5 clases. Si tuviera más de 50, hasta 100, podría trabajar con 8, 9 o 10. Si tuviera hasta 250, podría trabajar entre 11 y 12. Y pues más de eso, ahí yo voy determinando la cantidad de clases. Digamos lo que va en relación, la cantidad de clases va en relación a la cantidad de población que yo tenga. ¿Ok? El paso número 3, que digámoslo así, es uno de los más difíciles o más complicadillos, pongámoslo así entre comillas, es definir el rango. El rango es la distancia que va a haber entre una clase y otra. Y como yo necesito definir el mismo intervalo para todas, pues entonces tengo que hacerlo por medio de esta fórmula.
La fórmula, bueno, no está aquí, la fórmula es el rango dividido entre el número de clases. Es lo que me está diciendo aquí esta fórmula, dice C es igual a máximo, restarle el mínimo y dividirlo entre el número de clases. Básicamente esa es la fórmula. La fórmula que me va a decir el intervalo, la distancia que va a haber entre una clase y otra. Vámonos, aquí lo estoy explicando así, pero ya les voy a ir explicando de manera más detallada conforme lo vayamos haciendo. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Digamos, yo tengo un rango que va de 2 a 10, por lo tanto el máximo es 10 y el mínimo es 2. Eso es lo que les estoy queriendo decir acá. Entonces el rango va a ser 10 menos 2, que es 8, y eso lo voy a dividir entre el número de clases que previamente definí acá, que son 5. Entonces vamos a agarrar 8 y lo vamos a dividir entre 5. Eso me va a dar un intervalo de 1,6. Entonces quiere decir que cada una de las clases va a tener una amplitud, una distancia, o lo que llamamos en términos de estadística un intervalo de 1,6. ¿Okay? Luego el siguiente paso es diseñar las clases con los datos obtenidos. ¿Okay? Aquí los datos no se los estoy colocando, ¿verdad? Nada más estoy haciendo alusión a que los datos existen, que son 20, pero digamos que van a estar repartidos de esta manera. Perdón que mejor utiliza aquí el zoom para colocarlo acá. ¿Cómo? Bueno, respiremos hondo. Ok, el rango, como lo vieron antes, ahí definía que el rango iniciaba en 2 y terminaba en 10. O sea, tenemos un rango del 2 al 10, por lo tanto tenemos un rango de 8. Más o menos ahí para que esto es para que lo consideren. Habíamos dicho que vamos a utilizar 5 clases. Aquí están las 5 clases. ¿Okay? Yo inicio la primera clase con el dato menor. El dato menor, según lo que me dice acá el ejemplo, por eso es que les digo acá antes, el dato menor es 2. O sea, yo inicio con 2 y termino en 10. Entonces acá la primera clase va a iniciar con 2, con este dato menor. Siempre va a ser así. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser esto que yo tengo acá? Son el límite inferior y el límite superior de cada clase. No está ahí, pero eso es lo que está queriendo decir. Esa es la amplitud. Voy a tener entonces acá la amplitud de cada una de las clases. Bueno, la primera clase va a tener una amplitud de ¿cuánto? Todas van a tener la misma amplitud de 1,6. Por lo tanto, si yo inicio acá con 2, a este 2 le tengo que sumar 1,6. Y por eso es que el límite superior de esta primera clase es 3,6. Luego, para iniciar con la segunda clase, ese límite inferior de la primera clase va a ser el límite superior del anterior. Más o menos entonces va a ir así. Entonces, aquí a este 3,6 le voy a sumar 1,6 porque todos van a tener la misma amplitud, el mismo intervalo. Entonces voy a tener 5,2 y este 5,2 va a ir también para acá. Básicamente voy a tener como un comportamiento así, con los límites superior que va a ser el inferior del siguiente. Y vean que al llegar al límite superior de la última clase, de la clase 5, voy a tener el número, o voy a contenerlo, porque no casi siempre va a estar así, pero a veces no es exacto. Voy a contener este dato mayor o el máximo que es en el rango. Si recordarán, el rango
pues el rango acá era, el dato mayor era 10. Y eso es más o menos lo que tengo acá. Esto que está acá es la frecuencia. Ya esto se lo voy a explicar un poquitito más detallado en el ejemplo que voy a hacer en Excel. Esta frecuencia es contar la cantidad de veces que yo tengo datos. Por ejemplo, en el límite, perdón, en la clase 1, con estos límites, o sea, yo tengo 4 datos que están entre 2 y 3,6. A la hora de contarlos, esa fue la cantidad de datos que yo conté entre estos límites. Luego, conté 5 datos entre el límite de 3,6 y 5,2. A la hora de contarlos, pues eso fue lo que me salió. A eso es a lo que se refiere la frecuencia absoluta o FI. Tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que es esto que está acá. Vamos a ver. Son muchos números, yo sé que sí, pero es para que ustedes a la hora de que lo vayan a estudiar lo entiendan, porque ya se los voy a explicar propiamente en Excel. Y esto es el punto medio o la clase media. Esto me sirve para la hora de hacer el gráfico, determinar, voy a agrandarlo acá, determinar el punto medio que hay entre este y este. ¿Cómo lo sé? Bueno, sumo 2 y sumo 3,6 y lo divido entre 2. Al dividirlo entre 2 me va a decir que 2.8 es lo que está exactamente a la mitad de esos dos límites. Okay, ya lo vamos a hacer entonces en Excel normal. No sé, igual si tienen alguna pregunta, así que los haya enredado más de la cuenta, me dicen. Si no, tranquilos, ya lo vamos a ver en propiamente en Excel. Okay, en Excel voy a hacer exactamente lo mismo que está en el material con este ejemplo que yo tengo acá. Este ejemplo que yo tengo acá tiene un total de 100 datos. Ahora bien, pues, según la regla, yo puedo acomodar estos 100 datos en 5, en 6, en 4 clases, digamos que en la cantidad de clases que yo quiera. ¿Ok? Quiero yo, porque me sale esto. Ahí. Entonces, vamos a ver. Cuando yo les decía a ustedes que el primer paso es ordenarlos, bueno, aquí ya están ordenados. A Excel le importa si están ordenados o no, realmente no, pero igualmente los vamos a ordenar para efectos de que ustedes entiendan un poco mejor esta parte de la distribución de frecuencias. Si los datos no están ordenados, pues perfectamente yo me puedo ir acá, la parte superior derecha, y decirle que me los ordene. Bueno, ahí los datos están ordenados, pero perfectamente en este caso yo los puedo ordenar de mayor a menor, o sea, al revés de cómo están. Entonces, yo me lo voy a hacer para que vean. No, lo voy a decir acá, listo. Entonces aquí me puso el dato mayor de primero y el dato menor de último. O sea, me lo ordenó al revés. Bueno, yo voy a hacer lo que esté tal y como al principio. Y yo acá voy a determinar, voy a agrandarlo, es que lo puse un poquitito ahí para que voy a utilizar 4 clases. Profe, ¿por qué no utiliza 5? ¿Por qué no utiliza 6? Puedo utilizar las que yo quiera. Realmente con 100 datos yo los puedo ordenar tal y como mejor me parezca. No hay ningún problema. Aquí lo interesante es para que ustedes vean de dónde va saliendo la distribución de frecuencias. Bueno, ya aquí determiné el número de clases.
¿Cuál fue el número de clases? Bueno, K es igual a 4. 4 clases. Ahora vamos a determinar el intervalo. El intervalo, ¿cuánto era? Vamos a poner aquí la fórmula del intervalo. La fórmula del intervalo es básicamente esta. Es el rango dividido entre el número de clases. Entonces, para yo hacer eso, entonces voy a hacerlo acá. Es el dato mayor. Entonces aquí, como los datos están ordenados, me conviene, porque entonces ya yo sé que el dato mayor es el último. Y a ese dato mayor le voy a restar el dato menor. Si recordarán en la fórmula, bueno, ahí no me voy a devolver, pero esa fórmula, el rango estaba entre paréntesis. Por eso me da aquí error. Pues ahí tengo el rango entre paréntesis. Dato mayor menos el dato menor. Y eso lo voy a dividir ¿entre cuánto? Entre el número de clases, que es 4. Entonces me dice que utilice un intervalo. Entonces el intervalo va a ser de 1,75. Aquí me disculpan, ¿verdad? Pero yo creo que para conveniencia vamos a utilizarlo de 1,8. Vamos a redondearlo a un decimal. Dejémoslo ahí. No lo vamos a redondear a un número entero, porque si no ahí sí vendría a ser digámoslo así, un poco diferente. Y cuando estamos haciendo distribución de frecuencias, utilizar números enteros va a ser un poco ambiguo. De hecho, les voy a explicar por qué. Digamos, suponiendo que esto en vez de ser 1,8 sea 2. Que llegue alguien por ahí y diga, no, yo lo voy a redondear a 2. Bueno, ok, redondéelo. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. El límite inferior de la primera clase, como yo les decía, va a iniciar con el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? Bueno, pues 57. Entonces aquí tenemos el primer dato 57. Si seguimos con esta tónica, pues el último límite, o sea, el límite de la última clase, vendría a ser el dato mayor, que el dato mayor es 64. Entonces en buena teoría esto debería quedar así, y todos los demás límites irían acá, abarcando todos los datos, en buena teoría. Como les dije, a veces puede pasar, a veces no, pero eso va a depender de cómo esté yo utilizando el intervalo. Entonces voy a quitarlo ahí nada más. Bueno, resulta que yo soy bien jupón, entonces yo en vez de utilizar 2, lo voy a poner en rojo, 2,8 voy a utilizar 2. Perfecto, está bien, utilicemos 2. Pues quiere decir que 57 más 2 va a ser 59. ¿Correcto? Entonces, dejémoslo así. Antes de seguir, entonces hagamos la frecuencia. Como les decía, la frecuencia es contar. Entonces, yo voy a contar la cantidad de datos que yo tengo entre los límites de 57 y 59. Entonces yo aquí voy contando 57, 58, 58, 58, 58 y aquí a 59. Entonces aquí también tengo el 59. Listo, voy contando. Resulta que Excel me dice que yo ahí tengo 34 datos. Digamos, ¿yo cómo lo sé? Porque yo aquí señalo, selecciono y Excel acá me dice que ahí hay un recuento de 34. Perfecto, ok, vamos a hacerlo. Entonces la distribución de frecuencias de esa primera clase va a ser 34 datos. Ojo que aquí a la hora de sumar, aquí me tienen que dar 100 datos. ¿Por qué? Porque yo veo la cantidad de datos que yo tengo acá y me dice que tengo 100. Entonces ya yo sé que al sumar esta frecuencia, sí o sí me tiene que dar 100. ¿Ok? Bueno, entonces sigo. ¿Cuál era el límite inferior de la segunda clase? El límite inferior de la segunda clase es el superior del anterior.
Por lo tanto, tengo aquí 59. Y aquí tendría entonces 61. Pero entonces aquí, o sea, lo que estoy queriendo decirles es que este límite superior de acá va a ser el límite inferior de la siguiente. Pero entonces yo aquí entro en una disyuntiva. Porque entonces, vean que yo todos los números que encontré con 59 los conté aquí en esta primera clase. Entonces, ¿qué hago? ¿Los vuelvo a contar en esa segunda clase? A ver, quiero escucharlos. No, profe, ya se comienza a contar la cantidad que haya del siguiente número, que creo que es el 60, que sigue después del 59. Ok, El 58, entonces se cuenta la frecuencia del 58. ok, bueno, se haría eso, pero si yo programo esto en Excel o en cualquier otro lado, pues Excel me va a contar el 59 tanto aquí como aquí. Y si yo lo cuento tanto aquí como aquí, vea lo que pasa. Bueno, lo voy a hacer. Agarro el 59, me dice que también el 60 y también me dice que el 61. Entonces sigo hasta aquí. Y dice que tengo 70 datos. Dice que tengo 70. Bueno, pues si ya ustedes ven acá, 34 más 70 ya se pasó de 100. Tengo 104 datos. Y todavía me faltan dos límites. El 3 y el 4. Por eso lo hice. Por eso es que yo no voy a contar. Bueno, yo no voy a utilizar el 2. Sino que voy a utilizar el intervalo que yo tengo acá, que es 1,8. Entonces, al utilizar el intervalo que sí es, o sea, todo eso que hice ahorita fue para demostrarles que no puedo tener el mismo límite así, sino que tengo que utilizar básicamente números con decimales, porque si no, voy a llegar a una discrepancia. Entonces, ahora vean que ya el 59 no está aquí. Yo llego hasta el 58. ¿Por qué? Porque ya 59 ya no está dentro de este límite. Dentro del límite que va del 57 al 58,8. ¿Okay? A eso es a lo que me refiero. Entonces aquí simplemente pues le digo que este es el mismo límite de acá. Y ya el resto pues básicamente viene a ser muy parecido. Jalo. Vamos a ver si fue que hice algo acá. Era al revés. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ven lo que les decía antes, el 64 debería haberme quedado aquí de último en la última clase, y así pasó. Entonces aquí yo tengo entre el límite inferior, que es el dato menor, y el límite superior de la cuarta clase, que es el dato superior o el dato máximo, ahí tengo contenidos todos los límites, que van con intervalos de ¿cuánto? Con intervalos de 1,8. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya puedo contar mejor. Del 57 al 58, pues entonces tengo, vamos a ponerlo con colorcitos para que lo vean. ¿Sí? Quiere decir que todos estos datos que están acá, que suman 13, van en esta frecuencia. Ahora cuento los que tengo del 58,8, o sea, del 59 al 60. Ya el 61 no cuenta, entonces sigo acá. Y dice que tengo 21 datos. Vamos a ver si los conté bien o fue que, bueno, los contó bien Excel. El 59. 59 al 60. 55 es, perdón.
quiere decir que estos datos de acá, del 59 al 60, ¿no? Vamos a ponerlos con ese color. El color es nada más para que vean ahí. Luego voy a contar datos del 61 al 62. Hasta aquí. Dice que tengo 30. Datos y luego 2, que son los últimos dos, 60 y 64, que están acá. 63, perdón, 63 y 64 son dos. Si esto está bien, quiere decir que esta sumatoria me tiene que dar 100, y ahí está. Sumo estos datos y las frecuencias que yo tengo, que son las frecuencias que saqué de todos estos, de toda esta columna. 100 datos en total, pues me tiene que dar 100. Punto medio. Bueno, el punto medio, como les decía, punto medio es lo que yo tengo entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. O sea, lo que está en el puro centro. O sea, el número que está en el puro centro, en este caso del 57 y el 58,8. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo que está en el material dice que es sumar los datos y dividirlo entre 2, pero aquí tengo que meter eso entre paréntesis porque si no, no me va a dar. O sea, es básicamente toda esta suma, la suma de estos dos, posteriormente dividirlo entre 2. Entonces me dice que ese es el dato que está en el puro centro de ellos, que es 57, esto lo podemos redondear a 2, perdón. Y así con los demás. Se suman y esa suma la divido entre 2. Y tenemos aquí los puntos medios. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? Profe, Y profesor, algo enredado. Uy. Frecuencia, me falta la frecuencia esta y la frecuencia acumulada. Esto lo voy a dejar aquí de último. Pero hasta aquí. Profe, yo no sé dónde salió eso. Vea que hasta lo tengo con colores diferentes para yo decirles, o si me preguntan de dónde salió, pero de aquí no me estoy inventando nada. Todo sale por medio de los datos que tengo y las fórmulas que me dan. Sí, no sería volver a repasarlo. Video, a ver. Ok, ahora el gráfico yo lo hago en base a la frecuencia que yo tengo. La frecuencia que tengo acá. ¿Por qué? Porque esta frecuencia es la que me va a dar la altura de las columnas. Ahora bien, voy a enseñarles una manera de hacer el gráfico mediante una tabla dinámica. O sea, todos estos datos, vean que yo lo fui acomodando, pero perfectamente yo puedo utilizar una tabla dinámica. La vamos a utilizar acá en esta celda. Si se les complica, pues nada más hacen el cuadro acá. Bueno, yo digo si se les complica, igual no tienen que hacer ninguno para esta semana, pero si se les complica a la hora de practicarlo. Entonces yo perfectamente puedo utilizar una tabla dinámica. Simple y sencillamente pues tengo que tener claro lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es un gráfico histograma, por lo tanto lo primero que necesito es una tabla de distribución de frecuencias. Okay,
Entonces yo me voy a insertar acá un gráfico, perdón, a insertar, y le pido que me inserte una tabla dinámica, lo que aparece al inicio de insertar. Entonces vamos a ubicarnos acá y le damos a insertar tabla dinámica. Yo voy a seleccionar los datos. Aquí este cuadro de menú me dice seleccione los datos que necesitas. Eso es lo que se refiere con tabla o rango. Vamos a seleccionar los datos incluyendo el título. Y aquí no importa si los datos están ordenados o desordenados, eso pues, selecciono los datos que tengo yo ahí y como ya tengo la ubicación que fue esta, aquí donde dice ubicación es la celda donde quiero la tabla, simplemente pues le doy a aceptar y eso es lo que me va a aparecer. Vamos a ahí. La tabla lo que va a hacer es acomodar los datos tal y como yo los necesito. Como les dije, ¿sabes? Yo puedo insertar ahí una tabla dinámica, pero ¿para qué? Bueno, tengo que tener claro que lo que ocupo es un histograma. Por lo tanto, lo que me va a salir acá, a este lado, son los datos con un título. Por eso les decía que se debe seleccionar también el título, para yo saber que los datos que voy a utilizar son los de centímetros. ¿Okay? Y le voy a decir que me los acomode por filas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice fue agarrar esos datos y arrastrarlos a la sección de filas. ¿Para qué? Vean lo que hizo. Esto fue lo que hizo, me los acomodó por filas. O sea, básicamente agarró los datos que yo tengo, no importa la cantidad la cantidad de veces que aparezcan. Vean que el 64, aunque solo aparece una vez, pues ahí me lo puso. El 57 aparece varias veces. El 60, el 61, que son los que aparecen más veces, igual solo me lo colocó una vez. ¿Esto para qué? Para yo poder posteriormente agruparlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, me posiciono en cualquiera de los datos de acá, indiferentemente, y le doy clic derecho. Repito, vamos aquí, pero le damos clic derecho y va a aparecer una opción que dice agrupar. Precisamente porque nosotros estamos trabajando por datos agrupados. Entonces le decimos que me agrupe los datos y acá voy a nada más arreglar esto para agrandarlo. Acá nada más nos cercioramos de que empiece con el menor, termine con el mayor, y en donde dice por, este por es el intervalo que previamente calculamos. O sea, los datos van a ir de 1,8 en 1,8. Eso es lo que le estoy diciendo, que me los agrupe de aquí a acá en secciones de 1,8. Y vean lo que hizo. Básicamente fue casi muy parecido a lo que yo hice acá en los límites inferior y superior. Entonces, cuando yo me voy acá, ya teniendo los datos agrupados, simplemente lo que hago es que vuelvo a arrastrar los datos que yo tengo, estos mismos datos, pero ahora los arrastro a valores. Cuando los arrastro a valores, vean lo que pasa. Exactamente la misma frecuencia que yo tengo acá, es la misma frecuencia que me va a contar aquí. Utilizando tabla dinámica, ahora por supuesto. Hago una aclaración, por aquellos en algún momento van a practicarlo, van a hacerlo por aparte. Bueno, puede ser que, dependiendo qué hayan hecho antes, estos valores de aquí les salgan muy diferentes, qué sé yo. Vamos a ver, les puede salir algo como esto. Algo así. Entonces, si les salga como eso, ay, ¿qué es esta vara? Ya algo hice mal y Santa Cachucha y todo.
Eso es porque los datos están resumidos de otra manera. Entonces tienen que ir acá y donde dice resumir valores, cerciorarse que diga resumir valores por recuento, no por suma, ni promedio, ni nada, sino que está por recuento, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces le damos resumir valores y recuento y ahí ya. Esto es básicamente la tabla de distribución de frecuencias vista de manera convencional y con tabla dinámica. Eso va a depender de cuál les quede mejor hacer a ustedes. Igualmente, lo tengan así o lo tengan así, necesitamos esos datos para el gráfico de histograma. El gráfico de histograma, ¿qué viene a hacer? Bueno, zona frecuencias, voy a hacerlo con las dos, voy a hacerlo primero aquí. Entonces yo selecciono las frecuencias únicamente y me voy a insertar un gráfico de columnas común y corriente. Pasame un toquecito aquí. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí tenemos que hacer varias cosas. Número 1, para que sea un histograma, las columnas tienen que estar pegadas, como lo dije al inicio. Bueno, entonces para eso, lo que hacemos es que damos clic para que se seleccionen todas las columnas y vamos a clic derecho y formato. Aquí donde dice rango, le quitamos el ancho del rango, se lo quitamos y lo pasamos a 1 o a 2%, como quieran, para que las barras estén así, pegaditas, pero que se pueda ver dónde termina y dónde inicia la otra, dónde termina una y dónde inicia la otra. Y los datos que yo tengo acá en el eje X es 1, 2, 3, 4, porque los pone por default, pero realmente lo que yo debería tener acá, que es una de las cosas por las que yo hago el punto medio o el punto intermedio, ¿sí? Entonces, como les había enseñado la semana pasada, seleccionamos datos del eje y vamos a cambiar datos. ¿Sí? Aquí en editar, porque los datos que tengo es 1, 2, 3, 4, vamos a decirle que agarre estos 4 datos de aquí y vean, ahora me está identificando los puntos medios de cada columna. Esta es una manera. Punto medio de cada columna. Entonces ya yo sé que la mitad de esta columna es 59. Pero podría hacerlo entonces con los límites reales. ¿Como cuál? Entonces utilizamos este. Vamos aquí. Exactamente hacemos lo mismo. Insertamos un gráfico de columnas. Aquí voy a quitar esta leyenda porque no me sirve. Aquí le ponemos histograma. Las barras, otra vez las seleccionamos. Le damos formato y le cambiamos el ancho a 1 o a 2. Y aquí, en vez de salirme el punto medio, me sale el rango de cada clase. Aquí me está diciendo que esta inicia en 57 y termina en 58,8, esta inicia en 58,8 y termina en 60,5, la otra inicia en 60,6, y así con cada una de ellas. El inicio y el final de cada una de las clases con la respectiva altura que tiene. Entonces, en este caso vean que, por ejemplo, la frecuencia más grande está entre 58,8 y 60,5. O sea, básicamente tengo aquí contenido la mayor cantidad de datos, o la cantidad de datos más frecuente, digámoslo así. Vean que los dos gráficos es el mismo gráfico, nada más que en uno estoy utilizando el punto medio y en otro estoy utilizando los límites.
Como les dije, no tienen que hacer un gráfico como este, pero sí tienen que verlo, saber qué es lo que hay en ese gráfico, ¿verdad? Un análisis, no es un análisis de experto, pero sí un análisis que se pueda determinar lo que yo veo en ese gráfico. ¿Qué veo yo en ese gráfico? Bueno, vuelvo y repito. Por ejemplo, yo veo que en el límite, bueno, en la clase cuyo límite es 58,8 y 60,5, bueno, ahí es donde está la mayor frecuencia. ¿Sí? Y si yo agarro y saco un promedio, por ejemplo, si yo agarro un promedio acá, me dice que el promedio es 60,03. Bueno, casualmente, si yo voy a la columna donde está el 60,03, es la columna que tiene más frecuencia. O sea, el promedio va a estar acá, va a estar contenido en esta columna. ¿Cuál es la columna que menos tiene frecuencia? Bueno, es la columna, la cuarta, que es la columna que va del 62,3 al 64. Esa columna es la que me representa menos cantidad, en este caso 2. Podemos observar una forma de campana, sí, ya luego eso lo vamos a ver, pero aquí podemos ver una forma de campana. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, voy a hacerlo aquí para que ustedes más o menos vean. Si yo empiezo acá en el punto medio alto de cada columna y los voy uniendo, ¿sí? Voy a cambiarle de color para que lo vean. Aquí el contorno, ahí está. Si yo agarro esos puntos medios altos de cada columna y voy trazando una línea curva, voy a obtener una forma de campana. Eso quiere decir que tengo una distribución de campana, que luego también lo vamos a ver un poco más detalladamente, lo que es la distribución normal, la distribución de Z, en cuanto a cuando tenemos valores parecidos como la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a tener una distribución más o menos como esta. O a la hora de establecer una campana, bueno, vamos a verlo así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Les dejo ahí un par de datos para que hagan los gráficos. ¿Ok? Ahí me cuentan cómo les va. Ahí hay algunos que están en la playa, ok. Pues pucha, mira. No, que ni tiempo tiene para ir a la playa, qué bárbaros. Ah, bueno, como les decía, entonces para que lo tomen en cuenta, el examen vale, o sea, esta semana, igual como todas las semanas, tenemos 25%, el examen vale 15% y digamos, el análisis, la que ocupo que se hagan ahí en el gráfico es de 10%. Entonces tenemos 10 y 15. 15 del examen y 10 del gráfico. No tienen que hacer gráfico, pero sí tienen que identificar ahí lo que el gráfico me dice. Igual ahí les puse un video, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Si no quieren volver a ver toda la clase, ya la vieron y tienen ahí una noción. Igual les puse ahí un video corto, ¿verdad? Digamos, de las cositas que deberían de analizar dentro del gráfico. ¿Ok? ¿Ok? ¿Nadie? ¿Alguien que ocupe alguna otra cuestión? Pues se queda acá o me pregunta por aparte. Voy a parar la grabación
Y de lo contrario, nos estaríamos viendo hasta dentro de 15 días, ¿verdad? Porque Semana Santa nos queda ahí pegado. Así es que, digamos que ahí van a tener suficiente como entretenerse. Igualmente, tanto la tarea como el examen están para lunes primero, creo que es. Sí, lunes primero. ¿Ok?